Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre densidad y masa molecular de un gas. La densidad de un gas. En esta introducción podemos observar tres ejemplos del uso de la densidad del aire. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos globos aerostáticos que se elevan porque la densidad del aire que se encuentra dentro de estos globos es menor a la del aire que se encuentra fuera de estos globos. Esto ocurre porque el aire que está dentro de los globos es aire caliente, y al variar la temperatura de un gas, podemos modificar su densidad haciéndola menor. En el segundo ejemplo tenemos un dirigible. Por lo general estos dirigibles utilizan helio. En el siglo pasado los dirigibles comúnmente usaban hidrógeno, pero el hidrógeno es un gas peligroso por ser explosivo. Algo más familiar es el uso de globos que flotan. Por ejemplo, los podemos ver en fiestas infantiles. También se usa el helio para inflarlos. Veamos el uso de la ecuación general de los gases para determinar la densidad de un gas en particular. En física definimos la densidad de cualquier sustancia como la relación entre la masa y el volumen de esa sustancia. Sin embargo, podemos usar la ecuación general de los gases que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R y por T. Si tomamos en cuenta que el número de moles es igual a la masa de una sustancia para su masa molar, entonces podemos reemplazar en N y tener que la presión por el volumen es igual a la masa sobre la masa molar por R y por T. Nótese que he señalado con rojo masa y volumen, precisamente para dejar con la expresión masa sobre volumen igual a densidad. Obtendremos que masa sobre volumen sobre masa molar por RT será igual a la presión. Quitamos la masa molar de la expresión y obtenemos lo siguiente, que la presión por la masa molar es igual a la masa sobre el volumen, que ya podemos reemplazarlo con densidad, y esto por R y T. Una vez que tengamos esta expresión en la cual tengamos definida en dónde está la densidad, podemos despejar la densidad y obtener la siguiente expresión, que es la fórmula que usaremos para resolver diferentes problemas relacionados con la densidad. La presión por la masa molar sobre la constante general de los gases por T es igual a la densidad. Podemos también despejar la masa molar en función de la densidad o también la masa molar en función de la masa. Veamos cómo se aplican estas fórmulas para la resolución de problemas en los cuales intervienen gases. Aquí tenemos nuestro primer problema y nos pide que calculemos la densidad del vapor generado por el metano, que se encuentra a una presión de 500 milímetros de mercurio y a una temperatura de 100 grados Celsius. Si nos pide el cálculo de la densidad, podemos ocupar la primera fórmula. Densidad es igual a la presión por la masa molar sobre R y T. Dependiendo de las unidades en las cuales estemos usando la presión, el volumen y la temperatura, entonces R tomará un valor particular. En este caso usaremos la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin y el volumen será en litros. Normalmente la densidad viene expresado como gramos sobre litro. En este caso tendremos que transformar la presión de milímetros de mercurio a atmósferas usando el factor de conversión, en el cual una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Los 500 milímetros de mercurio serán iguales a 0,65 atmósferas. La temperatura para pasar de Celsius a Kelvin debemos sumar a los 100 grados Celsius 273,15 y ese resultado lo tendremos en Kelvin como temperatura absoluta. Otro dato que nos falta es conocer la masa molar. La masa molar de un gas, cuando nos pide calcular la densidad, debe venir dado en el problema. Si no viene dada la masa molar de un gas, entonces vendrá dada su fórmula. En este caso tenemos la fórmula, que es CH4. La masa molar del CH4 tenemos que sacarlo sumando las masas atómicas de cada uno de los átomos que componen el CH4. En este caso el carbono tiene una masa de 12 y el hidrógeno tiene una masa de 1. Pero como tenemos 4 hidrógenos, debemos sumar 12 más 4 por 1, que me va a dar una masa de 16 gramos mol. Reemplazamos todos los datos que hemos obtenido en la ecuación de la densidad. En este caso, la presión va a ser de 0,65 atmósferas. La masa molar del metano de 16 gramos sobre mol.
La constante universal de los gases que vamos a usar es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura en Kelvin es la calculada aquí, 373,15 Kelvin. Resolviendo esto, obtenemos que nuestra densidad es de 0,33 gramos sobre litro. Este es un gas bastante liviano. No olvides que se debe simplificar cada una de las unidades para que me quede solamente las unidades de la densidad. En este caso, atmósferas y atmósferas del denominador se simplifican. Mol y Kelvin también se simplifican, de tal manera que solamente me quedan las unidades gramos sobre litro. Veamos otro ejemplo. En este problema nos pide calcular la masa molecular de un gas si conocemos que su densidad es de 1,27 gramos sobre litro y su temperatura es de 10 grados Celsius a una presión de 800 milímetros de mercurio. Para convertir la temperatura en Kelvin, sumamos 273,15 a los 10 grados Celsius y obtenemos que la temperatura en Kelvin es de 283,15. Para convertir nuestra presión de milímetros de mercurio a atmósferas, tenemos que multiplicar por un factor de conversión. En este caso, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y este es nuestro factor de conversión, dándome como resultado 1,05 atmósferas. Reemplazamos estos valores en la segunda ecuación que tenemos para calcular la masa molar en función de la densidad. Si no tuviéramos la densidad y solamente la masa de un gas, ocuparíamos la tercera ecuación. En este caso, la densidad de 1,27, la constante universal de los gases 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, puede tener otro valor esta constante si utilizamos otras unidades para la temperatura, la presión y el volumen. Multiplicamos por su temperatura de 283,15 Kelvin y para la presión que hemos calculado, 1,05. Resolviendo esto obtenemos que su masa molar es de 28,08 gramos sobre mol. Sin embargo, en nuestro problema nos pide calcular la masa molecular de este gas. La masa molar y la masa molecular no son lo mismo. Numéricamente la masa molar es igual a la masa molecular, pero las unidades son diferentes, así que la masa molecular para este gas es de 28,08 unidades de masa atómica. Veamos otro ejercicio relacionado. De nuevo, nos pide determinar la densidad, en este caso del oxígeno, que se encuentra a una presión de 900 milímetros de mercurio y a una temperatura de 8 grados Celsius. Una vez más, saco la masa molar del oxígeno, que es igual a 2 por 16, que me da 32. Multiplico 2 por 16, el oxígeno es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno, y cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16. La presión nuevamente la saco multiplicando 900 milímetros de mercurio por un factor de conversión. En este caso, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y eso me da 1,18 atmósferas. La temperatura, si la tengo en grados Celsius, tengo que sumarle 273 para obtener en Kelvin. En este caso, 8 más 273,15 me da 281,15 Kelvin. Reemplazando en la ecuación de la densidad, la primera ecuación que tenemos aquí, obtendremos lo siguiente: 1,18 atmósferas, que es nuestra presión, por la masa molar del oxígeno, que es de 32 gramos mol, sobre la constante universal de los gases que estamos usando, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, y esto multiplicado por la temperatura en Kelvin de 281,15. Al realizar esta operación obtenemos que la densidad de este gas es de 1,64 gramos sobre litro. Ojo, la densidad puede variar. Si incrementamos la temperatura o incrementamos la presión, este valor de densidad va a cambiar. No significa que el oxígeno tenga siempre la densidad de 1,64. Eso depende de las condiciones en las cuales se encuentre este gas. Veamos otro problema. En este caso nos pide determinar la masa molecular del helio si sabemos que tiene una densidad de 1,4 gramos sobre litro y está sometido a 22 grados Celsius de temperatura y a una presión de 200.516 pascales. En este caso calcularemos la masa molar, que nos viene expresada en gramos sobre mol. Debes tener en cuenta que la masa molecular y la masa molar numéricamente son iguales, pero sus unidades son diferentes. La masa molar nos viene expresado en gramos sobre mol. La masa molecular nos viene expresado en unidades de masa atómica. La ecuación que estamos usando
nos da la masa molar de un gas. Para resolver este problema, de nuevo, cambiamos 23 grados Celsius a Kelvin, sumando 273,15, y se obtiene que la temperatura es de 296,15 Kelvin. La presión que se encuentra en pascales la vamos a cambiar a atmósferas. Para eso multiplicamos nuestra presión en pascales por un factor de conversión, en el cual nos relaciona las atmósferas con los pascales. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales, y eso nos da como resultado 1,979 atmósferas. Reemplazando estos valores en la segunda ecuación para obtener la masa molar, obtenemos que la densidad de 1,4 gramos sobre litro multiplica a la constante universal de los gases, en este caso 0,082. Puede cambiar si se utilizan otras unidades para esta constante, pero por lo general se usa el valor de 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, y la temperatura en Kelvin, que es 281,15, dividido para la presión en atmósferas. Esto nos da una masa molar de 16,31 gramos sobre mol. Es nuestra masa molar, y nuestra masa molecular será de 16,31 unidades de masa atómica. Veamos un último problema. En este problema nos pide nuevamente calcular la masa molecular de un gas si conocemos que la densidad es de 3,5 gramos sobre litro, una temperatura de 8 grados Celsius y una presión de 800 milímetros de mercurio. De nuevo, podemos usar la segunda fórmula para sacar o para determinar la masa molar de este gas y la masa molecular. Convertimos 8 grados Celsius a Kelvin, sumando 273,15, es decir, la temperatura de este gas es de 281,15 Kelvin. La presión de nuevo la convertimos a atmósferas, multiplicando 800 milímetros de mercurio por un factor de conversión que transforma atmósferas en milímetros de mercurio. Y esta es la relación de una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, dándome 1,05 atmósferas. Reemplazando estos valores en la fórmula para encontrar la masa molar de un gas, obtenemos que es de 76,84 gramos sobre mol. Ojo, esta es la masa molar, y la masa molecular de este gas será 76,84 unidades de masa atómica.